Hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando García. El doctor Fernando es médico veterinario zootecnista, egresado de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una formación especializada y con un enfoque muy claro en la cardiología de pequeños animales. Realizó la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos y posteriormente una maestría en medicina veterinaria y zootecnia con énfasis en cardiología canina, lo que consolidó su perfil clínico en esta área. Cuenta además con entrenamiento específico en procedimientos avanzados, incluyendo certificación en cirugía de válvula mitral, así como estancias clínicas en servicios de cardiología y anestesiología en hospitales veterinarios de referencia en España. Su formación se complementa con experiencia en áreas de hemodinamia e intervencionismo, lo que le ha permitido integrar de manera sólida el manejo médico y quirúrgico de los pacientes cardíacos. Es cofundador de Cardiología Veterinaria México, un grupo dedicado al diagnóstico y tratamiento, incluyendo abordajes quirúrgicos de enfermedades cardíacas en pequeños animales. Además de su práctica clínica, participa activamente como ponente y autor de temas en cardiología veterinaria y actualmente coordina el área de cardiología en una plataforma de educación continua dirigida a médicos veterinarios. Es un gusto contar con un colega con un perfil altamente especializado y una amplia experiencia en cardiología clínica y quirúrgica. Sin más preámbulo, damos inicio a esta gran clase. Comenzamos. Entonces vamos con la segunda enfermedad que vamos a ver el día de hoy. Esto ya lo vimos. Es la segunda enfermedad cardíaca de nacimiento más común en los perros. Representa más o menos el 25 al 28% de la presentación de todas las enfermedades cardíacas congénitas. Hay que recordar que tenemos arcos aórticos durante la etapa fetal y justamente esta discurre del sexto arco aórtico, ¿ok? Esto es importante entender que este conducto de Botallo que es el conducto arterioso durante la etapa fetal, el 98% está formado por músculo liso, que es esta cosita de aquí, ¿vale? Esta cosita de acá. Eso es importante para nosotros entenderlo porque el problema en los perros es que nacen sin músculo liso. Hay una hipoplasia del músculo liso y de acuerdo al grado de hipoplasia del músculo liso, histopatológicamente lo dividen en 6 grados, de acuerdo al grado va a ser la severidad de la enfermedad y de la presentación de la misma, ¿vale? Entonces nosotros debemos de comprender eso. Esta enfermedad se presenta por una hipoplasia del músculo liso, ¿ok? Este conducto de Botallo se debe de cerrar durante o puede quedar abierto hasta los días 7 más o menos después del nacimiento. Recuerden que cuando nace existe una dilatación de la circulación pulmonar. Esa dilatación de la circulación pulmonar, es decir, ese primer bocanada de aire que generan, genera una vasoconstricción de este mismo conducto arterioso y genera un primer cierre, que es el primer cierre funcional y simplemente es por la presencia de oxígeno y la presencia de prostaglandinas, ¿no? Se liberan, perdón, inhibición de la liberación de prostaglandinas, se inhiben, esto lo hace a través del oxígeno, se va a hacer una vasoconstricción, se comprime por a través de este músculo liso y entonces se genera este cierre funcional. Después, con el paso del tiempo, se va a generar un ligamento arterioso, porque evidentemente eso va a generar una citólisis por completo de este músculo liso que se genera más o menos a las siguientes 48 horas y ya se cierra el conducto como tal. Queda solamente un remanente que es el ligamento arterioso y eso es lo que debería de pasar en los pacientes, ¿ok? Y así es como nosotros lo veríamos. Tenemos una craneal derecha, donde aquí vemos la rama izquierda, la rama derecha, el tronco pulmonar, la arteria, los velos de la válvula pulmonar. Aquí vemos cómo pasa el flujo y está totalmente libre. Vean cómo de hecho es un flujo totalmente laminar y no turbulento. Y aquí vemos lo mismo. Aquí tenemos el tronco, pero este es un eje corto con su ramita derecha. La ramita izquierda, acuérdense que se ve muy chiquita porque de hecho a veces cuesta mucho trabajo de verla y un tronco pulmonar que tiene una relación 1 a 1 con la arteria aorta, ¿no? O sea, no hay una dilatación, tenemos una circulación totalmente normal, como debería de ser, y aquí arriba pues vemos que no existe ninguna comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, ¿ok? Eso es lo que debería de pasar de manera normal, pero ya lo platicábamos. En los perros existe una incapacidad de su cierre justamente
por una hipoplasia del músculo liso. Esa hipoplasia del músculo liso, por más oxígeno que entre hacia los pulmones, pues no va a poder hacer una vasoconstricción, la cual genere un cierre funcional. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues una recirculación o sea, una recirculación pulmonar del atrio izquierdo y del ventrículo izquierdo. La sangre va a estar dando vueltas en esa zona. Ahorita vamos a ver un esquema donde puede quedar un poco más claro. Las razas con mayor predisposición son las que ustedes pueden ver ahí. Es muy raro en braquicefálicos porque los braquicefálicos es difícil que sufran de hipoplasias de músculo, ¿vale? Es muy difícil que un braquicefálico genere hipoplasia muscular y por eso es que en ellos es tan raro verlo, ¿vale? Se considera que es 3 veces más en hembras que en machos. Incluso las hembras de Cocker tienen una alta predisposición para que el ducto se vuelva reverso, pero definitivamente la raza número uno que vamos a observar que tienen estos problemas es el Pomerania, ¿vale? Los Pomeranias, así, si les llega un Pomerania que les dijeron, tiene un problema en el corazón, es un cachorro, así apuéstenle a ciegas, va a ser un conducto arterioso, ¿ok? Entonces, lo primero que va a hacer el cuerpo es aumentar su frecuencia cardíaca, como toda enfermedad cardíaca. Lo primero que hace es disparar esta cascada de catecolaminas para aumentar la frecuencia cardíaca, empezar a compensar, empieza a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la frecuencia cardíaca mediado por la cascada de catecolaminas, y todo esto va a ser para preservar la presión y el volumen sistólico, ¿ok? Eso es lo primero que va a hacer el cuerpo. ¿Qué es lo que va a tener a consecuencia conforme va pasando la enfermedad? Que esa carga hemodinámica cada vez va a ser peor. Este es un ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, y vean la insuficiencia de la mitral. Esta insuficiencia mitral en realidad no es porque yo tenga una lesión en la válvula mitral, es porque se distiende tanto, incluyendo el anillo mitral, que genera esta regurgitación mitral, ¿vale? Aumentando a su vez la sobrecarga de volumen, favoreciendo la aparición de arritmias cuando tenemos este corazón tan grande. De hecho, este paciente tiene fibrilación atrial, la cual a su vez causa una sobrecarga de volumen. Entonces, ese es el problema mayor, que esa recirculación nos va a generar una sobrecarga de volumen severa en estos pacientes y que van a desarrollar con el tiempo insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. ¿Qué quiere decir? Van a generar edema pulmonar, ya lo platicábamos, corazones tan grandes a nivel atrial pueden o van a desarrollar fibrilación atrial, es la más común, es la arritmia más común que van a generar. Pero ¿qué pasa? Toda esta sangre se está yendo de regreso y aparte hay una recirculación pulmonar, ¿se acuerdan lo que platicábamos? Y eso hace que el 15% de los casos de ductus generen que se vuelva reverso, de derecho a izquierdo. ¿Qué es lo que le pasa a los pulmones? Bueno, lo tengo más adelante, creo. Si no, me regreso, ¿va? Para no, mejor ponerlo en un esquema. Ahora lo platicaremos con la parte del reverso. Entonces, nuestros signos clínicos principales son signos de intolerancia al ejercicio, retraso en el crecimiento, taquipnea. Muchos de los pacientes van a ser asintomáticos. En el examen físico general, aquí prácticamente tiene el diagnóstico, la raza y el soplo de Gibson, que es el soplo de maquinaria, es un soplo continuo porque todo el tiempo está pasando la sangre por ahí, tanto en la sístole como en la diástole, y es este soplo que suena como una máquina de vapor. Si vieron Harry Potter, el trenecito ese donde viajan los magos, eso es una máquina de vapor, y me voy a callar para que lo escuchen. Ok, ese es el soplo clásico y tradicional. Cuando escuchen eso es porque tienen un ductus. ¿Ok? El 95-98% de las veces va a ser un ductus, el resto van a ser ventanas aórticos o comunicaciones a nivel eh, de la vasculatura pulmonar. ¿Ok? El 95%, ya lo decía, van a ser un ductus. Entonces, ese soplo es característico, es un soplo de base, y va a irradiar para todas partes, es un soplo que va a generar frémito precordial, o sea, es un soplo muy, muy, muy característico, ya les decía. ¿Ok?
En el electrocardiograma, las variaciones van a ser altísimas. Normalmente pueden ver aumento de las Rs, escurrimientos de las Qs, aunque también pueden ver bloqueos de rama, o sea, morfología QS, como en este caso, por cuando ya tenemos ductus de derecha a izquierda. También pueden ver taquicardias ventriculares, también pueden ver taquicardias supraventriculares, sobre todo fibrilación atrial. Es muy característico que generen fibrilación atrial, sobre todo si son perros de talla grande, van a generar fibrilación atrial, ¿ok? Es importante hacerles el electro justo porque la gran cantidad de arritmias que podemos encontrar, pues también va a ser un gran determinante para la toma de decisiones de esos pacientes, además de la terapéutica de los mismos. ¿Ok? En el ecocardio, pues es la piedra angular de la cardiología moderna, es donde vamos a tener el diagnóstico, es donde nosotros vamos a tomar decisiones, donde nosotros vamos a ver si el paciente es operable o no es operable, donde el paciente vamos a determinar si está acompañado de otras enfermedades o no, o viene sola, donde vamos a poder decirle al propietario, oye, tiene un buen pronóstico posquirúrgico, decirle, puf, si quieres arriesgarte, lo hacemos, ¿sabes? Lo vamos a operar, pero este paciente toda su vida va a necesitar tratamiento, este paciente tiene una alta mortalidad, etcétera, 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 ¿va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, la arteria pulmonar va a estar dilatada junto con el tronco pulmonar, las ramas pulmonares van a estar sumamente dilatadas por esta sobrecirculación. Va a haber un aumento de lead point to septal separation. No sé si sepan qué es, si no, ahorita ahí en las imágenes debe de estar, ahorita se los explico. Vamos a poder, ya decía, identificar patologías asociadas. En la estenosis pulmonar es muy común que venga esta enfermedad en conjunto y el tratamiento cambia. Cuando tenemos una estenosis pulmonar con un PCA, primero siempre hay que dilatar y después operar el PCA, porque si lo haces al revés, se acabó, vas a migrar el dispositivo. ¿Ok? Entonces debemos estar bien seguros de lo que estamos haciendo y de que no tengamos patologías asociadas. El estado, ya les decía, si ese paciente es un riesgo congestivo alto, si el paciente no tiene riesgo congestivo, podemos calcular la cuota del shunt. eh, Esos pacientes, este paciente, por ejemplo, si yo lo operara, este de acá abajo, ese atrio, por más que yo quisiera, ese atrio no va a regresar nunca a su tamaño normal, ¿sabes? O sea, esta relación debe de estar como 2,8 a más menos, yo le calculo así a ojo, o sea, eso es lo que nosotros podemos determinar durante el ecocardiograma, ¿ok? Entonces, miren, sí está el EPSS, de una vez se los explico. Esto es un eje corto a nivel de la válvula mitral. Esto es la válvula mitral. Este paciente muy probablemente tenía FA porque no veo pico A. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí del pico E. Este es el septo interventricular. Esto es la pared libre. Todo lo negro que ven es la cavidad ventricular izquierda. Y esta válvula mitral, nosotros lo que medimos es la distancia de aquí hasta el septo. Eso es el EPSS, ¿vale? Un valor normal es de 0,7 o menos. Valores aumentados nos dicen que, bueno, pueden ser por muchas cosas. En este caso es por una sobrecarga de volumen. De hecho, vean, o sea, vean el tamaño del ventrículo izquierdo. Aquí lo podemos ver, va desde aquí hasta acá abajo, ¿no? O sea, es un ventrículo izquierdo muy, muy, muy grande. La dilatación del anillo de mitral, ya lo comentábamos, que va a tener una insuficiencia o una regurgitación mitral muy marcada. Y vamos a también observar la presencia de la enfermedad, es decir, la presencia del ductus, ¿ok? Y vamos a poder medir el ductus. Medir el ductus para nosotros es muy importante porque sin esa medida, pues no podemos operarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un flujo turbulento, es decir, vamos a ver este mosaico de colores en el tronco pulmonar y en su rama. Vamos a ver cómo atraviesa este flujo por el conducto arterioso. En un inicio de la enfermedad vamos a ver que la fracción de acortamiento va a estar aumentada por la ley de Frank-Starley, pero después de esto se va a empezar a ver disminuida y afectada seriamente la función sistólica de los pacientes. ¿Ok? Va a haber una dilatación incluso del tracto de salida del lado izquierdo, la arteria aorta, incluso puede llegar a tener una pseudoestenosis.
Esto lo digo entre comillas, lo de la pseudoestenosis, entendiendo que cuando nosotros medimos el flujo aórtico en los pacientes con conducto arterioso, su velocidad puede estar aumentada, su gradiente de presión puede estar por arriba de los 20 milímetros de segundo, pero no quiere decir que esté afectada la válvula, es decir, que no quiere decir que tenga una estenosis aórtica o subaórtica. Lo que pasa es que como esa sobrecirculación genera que el volumen sea tal, sea tanto, esté tan aumentado, que claro, tanto volumen no puede pasar por el diámetro aórtico, por más que quiera. Entonces, como es más volumen, pues pasa con mayor presión por la ley de Frank-Starling, ¿no? O sea, el ventrículo le llega más sangre, se distiende más la fibra, la contracción es más fuerte, es mayor volumen, trata de pasar por un tubo que es de menor calibre y genera este aumento de presión, ¿vale? Vamos, es algo que pueden llegar a encontrar. Lo único que tienen que hacer ahí es poner mucha atención en su anatomía aórtica. Si su anatomía aórtica está normal, pues ya está. Es simplemente por el ductus, ¿no? Y el aumento del flujo. Hay una regla entre comillas, la diré, ¿va? En donde cuando el flujo del conducto, del ductus, es de 4,5 metros sobre segundo a nivel sistólico, eso quiere decir que pues, es un conducto. Cuando es menor, se dice que es una ventana arterial. Esto lo tenemos que ver entre comillas y esto, se los digo, ya lo platico, o sea, deben de estar bien alineados, no debe de haber disfunción sistólica, no deben de haber criterios de hipertensión pulmonar, o sea, deben de ser muy específicos en su estudio, en su evaluación, para poder determinar si realmente este valor les puede ayudar o no. O sea, si no estoy bien alineado, ni lo tomen. Si hay criterios de hipertensión pulmonar, ni lo tomen. O sea, deben de tener mucho cuidado con eso que ya ponía, ¿va? Entonces, miren, aquí está la aorta, es este círculo, el tronco pulmonar, la rama derecha y vean aquí abajo cómo viene. ¿Ven esta rama derecha? ¿De qué tamaño está? Y vean todo esto cómo está, ¿vale? Están casi del mismo tamaño. En automático, yo sé que no puede ser la rama izquierda, porque la rama izquierda nunca la vamos a ver en ecocardiografía transtorácica de esta manera. Siempre la vemos muy chiquita porque se va del otro lado, o sea, se va en sentido contrario de lo que nosotros estamos viendo. Por eso la rama izquierda nunca la vemos, ¿ok? O la vemos muy pequeña, ya lo mencionaba. Y aquí entonces vemos el conducto, justamente este orificio donde está el marcador, lo voy a quitar para que lo puedan ver. Vean el marcador, ahí lo quito. Justamente ahí, eso es el conducto arterioso. Esto es el tubo del conducto arterioso y acá abajo viene la arteria aorta. Entonces todo esto es el conducto. Aquí está su ampolla ductal pulmonar, su mínimo conducto. Aquí vemos cómo tenemos este flujo turbulento continuo y esto es una ventana parasternal derecha, perdón, en una craneal izquierda optimizada, en donde vemos el tronco pulmonar sumamente dilatado. Aquí viene el conducto, aquí nos alcanza a ver bien la aorta, viene hasta por acá. Y aquí se ve cómo abre y cierra el conducto arterioso. Aquí van el flujo continuo, ¿vale? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver. Con esto nosotros ya tenemos el diagnóstico, con esto nosotros ya sacamos las medidas y con esto nosotros ya podemos pensar en si operamos o no operamos el paciente. Este es el flujo característico del conducto arterioso persistente, ¿va? Un flujo totalmente continuo. Aquí pueden ver un flujo totalmente continuo, tanto en la diástole como en la sístole. Eh, si lo ponemos en Doppler color, en modo M color, vamos a observar lo mismo, ¿vale? Tanto en la sístole como en la diástole vamos a encontrar este patrón en el M color, en donde vamos a observar que tiene un flujo, repito, continuo, más de 4,5 metros sobre segundo. Este ya estaba a menos de 4 metros sobre segundo porque este ya se está haciendo, este era prereverso. ¿Vale? Entonces es lo que les decía, o sea, no es que esto sea una ventana a pesar de que tenga el flujo característico, sino más bien este ya está haciendo prereverso. Y este es un flujo de la arteria aorta, en donde está aumentado su velocidad, donde está aumentado su gradiente de presión, y justamente es por lo que les decía. Como tenemos una cuota mayor en el ventrículo izquierdo, tiene que salir ese líquido, pero en un tubo muy chiquito, y por eso es que se aumenta la velocidad. ¿Ok?